un sistema real. Y le digo, por ejemplo, que yo cuento con el conocimiento de que el sistema real que está corriendo esas máquinas virtuales tiene como dirección esta versión 4, 10.10.0 y ese es un barra 8, por ejemplo. Entonces lo que hace la herramienta es calcular el rango, fíjense que es muchísimo menor que lo que podía, hacer si yo me especificara la dirección B4 correspondiente. Bien. Bien, otro de los tipos de direcciones que uno encuentra, y vamos a ver después de que son terriblemente frecuentes, son lo que se conocen como direcciones B6 que incluyen en el identificador de interfaz una dirección B4. Si se fijan en esta diapositiva, yo mencioné dos ejemplos. El primero de los ejemplos utiliza para el identificador de interfaz la misma notación que utilizamos para B4, es decir, incluimos la dirección IPv4 4 separando cada uno de los bytes con un punto. Eso obviamente lo que hace, después lo que se hace mediante librerías es empaquetar cada grupo en grupos de 2 bytes esa dirección IPv4 para seleccionar el identificador de interfaz. Esa es una de las formas más, o tal vez la forma más común de este tipo de direcciones que se configura en general a mano, pero hay otro tipo de patrón que nosotros encontramos básicamente escaneando redes, que es básicamente setear cada una de las palabras de 16 bits del identificador de interfaz con uno de los bytes de la dirección B4. Entonces fíjense que la diferencia entre esos dos ejemplos es que en el segundo, cada uno de los bytes de la dirección B4 está separado por dos puntos, ¿sí? Entonces cada grupo de 16 bits va a tener nada más que uno de los bytes seteados. Esta herramienta permite realizar ataques explotando este tipo de patrón, donde yo le puedo especificar a la herramienta tanto el prefijo IPv6 como el prefijo IPv4 que se supone que incluye. Y como ejemplo, que esto lo corrí antes, está el problema acá, por el tema de congestión, no sé qué resultados podemos llegar a obtener, pero ven que algunos nos están llegando, y si se pegan un vistazo en las direcciones, pueden ver de lo que es el identificador de interfaz, tienen solo 32 bits seteados, bits de la derecha. Fíjense que lo que están haciendo ahí es codificar la dirección B6, perdón, la dirección B4 dentro del identificador de interfaz, ¿sí? En este caso yo puse a barrer o asumí nada más de que es un barra 24, el IPv4 que está codificado, pero el punto es que es súper simple escanear los sistemas que siguen este tipo de patrón. Okay. Otro de los tipos de direcciones que uno encuentra y que personalmente, bueno, esto creo que lo terminamos incluyendo en el trabajo en base a discusión con otra gente, son direcciones IPv6 en las que se incluye dentro del identificador de interfaz el número de puerto del servicio del servidor en cuestión. Dicho de otro modo, supóngase que uno tiene un servidor web que está conectado a una red IPv6, lo que se hace es setear el identificador de interfaz, por ejemplo, con el número 80 nada más. En el caso, por ejemplo, que ese mismo prefijo estuviera hosteando más de un servidor web, lo que encuentran es cosas tales como las que figuran en el primero de los bullets, en el primero de los ejemplos, donde una de las palabras se tiene un número bajo, 1, 2, 3, 4, 5, y en el otro el número de puerto. Otras cosas que encontramos en la práctica es que a veces eso está dado vuelta. Quiere decir de que el puerto está en la segunda palabra y el número que selecciona el tipo de servidor en la primera. Y por último, cosas también que uno encontró en la práctica es de que a veces el número de puertos se le incluye como arriba, es decir, si el puerto era el 80, incluye el 80 en hexadecimal, si así se quiere, pero en otros casos lo que hizo el administrador que configuró ese sistema es poner 80 pero convertido al hexadecimal.
Entonces, al querer escanear el puerto, digamos, un sistema que incluye ahí el puerto 80, lo que van a hacer es escanear la dirección que incluye el valor 50. A modo de ejemplo, esto creo que lo había corrido en algún lado. Ahí está. Esto obviamente es correr la herramienta, pero lo había probado varias veces antes por el tema de congestión en la red. Lo que dice acá es especificar un /64. Obviamente en este caso yo ya sabía que habían ahí sistemas utilizando este tipo de patrón. Lo que hice fue decirle a la herramienta que quiero que explote patrones de este tipo que incluyen en el identificador de interfaz el número de puerto. Fíjense, acá encontré dos sistemas conectados. Uno que tiene como identificador de interfaz el 25 y el otro el 53, lo cual es bastante lógico pensar que uno es un servidor de correo y el otro es un servidor DNS. ¿Sí? Y por último, creo, tenemos direcciones que estas van a ver después, que son las más populares, que son direcciones en las cuales tienen el prefijo B6 y para lo que es el identificador de interfaz, en principio tienen todos los bits seteados en 0, salvo los últimos 8 bits o los últimos 16 bits o algo de ese estilo. Este es un ejemplo en el cual utilicé la herramienta justamente para encontrar direcciones de tipo low-byte. Y si se fijan, lo que hice es agarrar y decirle a la herramienta qué prefijo quiero escanear y decirle que quiero encontrar direcciones de tipo low-byte. Y si se fijan en los resultados, se ve de manera bien clara de que el identificador de interfaz está todo en ceros y lo que voy variando es el último byte. Esto es algo similar a lo que uno a veces encuentra, bueno, usualmente encuentra en direcciones en redes B4 que se configuraron manualmente, o a veces, por ejemplo, en redes que utilizan DHCP y empiezan a asignar las direcciones empezando desde abajo o desde un valor n hacia arriba, ¿sí? Un ejemplo que esto es algo como para pensar todavía, pues se lo menciono como anécdota. Yo estaba probando la herramienta y en algún momento encontré que Google utilizaba este tipo de direcciones. Y el punto fue de que empecé a barrer y básicamente todas las direcciones posibles estaban presentes. Y lo cierto es de que, habiendo reportado esto a la gente de Google, decían de que bueno, la red que tiene es tan inmensa que la verdad no sé cómo es la arquitectura de esa red, pero hay una cantidad inmensa de direcciones conectadas en la misma red. Sí. Bien, comentarios, que esto es algo relacionado con lo que es escaneo de direcciones. Si uno toma lo que es el mecanismo de autoconfiguración estándar de lo que es IP versión 6, básicamente hace de que el identificador de interfaz sea constante en todos los casos. Por ejemplo, si uno se conecta a una red, por ahí selecciona el identificador de interfaz que son todos unos, ahora se conecta a otra red y ahora el prefijo va a cambiar obviamente, pero el identificador de interfaz va a ser el mismo. Esto le puede permitir a un atacante básicamente hacer tracking de un nodo, es decir, sabiendo el identificador de interfaz que utiliza un nodo, ver en cuál de las redes está presente. Y en una de las últimas versiones que nosotros publicamos de esta herramienta, justamente le agregamos esta funcionalidad. En el primero de los ejemplos, que yo no lo voy a correr acá, básicamente lo que digo es, le digo a la herramienta que voy a hacer host tracking, quiere decir que quiero probar distintas redes, a ver en cuál de ellas hay un sistema en particular. Mediante esta opción "-d", especifiqué dos prefijos de dos redes. Y por último, con la opción "-w", especifiqué el identificador de interfaz en sí. Y de ese modo la herramienta les permite ir probando, intentando rastrear a ver en qué red está un nodo determinado. Algunos comentarios, que esto le va a pasar súper para arriba, cosas que hay todavía para agregar. Uno de los temas es ver qué hacer en materia de control de congestión. Uno, cuando utiliza protocolos como TCP, esa funcionalidad está incluida en el protocolo en sí, pero cuando uno realiza o cuando uno está trabajando con aplicaciones con algo tipo UDP, algo que no tiene estado, como puede ser el caso de scanning en este caso, es complicado encontrar cuál es el ancho de banda ideal para correr esta herramienta. Es decir, no quiero algo que sea muy bajo, pero tampoco quiero setear el ancho de banda de manera inmensa, porque sin límite, porque si no se van a perder mis paquetes de prueba y no me sirve. La estrategia que yo tengo pensado implementar en alguna versión futura es, a la hora de escanear un prefijo, hacer un traceroute hacia la red en cuestión y después ir enviando cada tanto paquetes de prueba al último de los routers, ¿sí?
Entonces, si alguno de esos paquetes se me pierde, obviamente son canarios, como se les dice, o paquetes de prueba, quiere decir entonces estoy teniendo pérdida de paquetes. En caso contrario, quiere decir que puedo, por ejemplo, seguir con el ancho de banda que venía utilizando. En muchos casos piensen que las herramientas que tienen de este estilo no tienen un control automático. De hecho, esta versión de la herramienta no lo tiene. Entonces, o bien ustedes tienen que conocer el ancho de banda que podrían usar, o bien corren el riesgo de usar poco ancho de banda o demasiado, lo cual en ninguno de los dos casos es conveniente. Otra de las cosas que tengo pensado implementar es, supónganse el caso que ustedes le dan direcciones de algunos sistemas que saben que existen en una red determinada. La funcionalidad que estamos planeando en implementar en esta herramienta es que, dada una dirección IP versión 6, la herramienta analice cuál es el patrón que sigue esa dirección y luego de analizar el patrón lance el ataque a la red en cuestión, ¿sí? Esto les permitiría a ustedes de manera bastante más automatizada que, si cuentan con una cantidad de direcciones que saben que corresponden a nodos que están conectados, básicamente la herramienta se encargue de seleccionar el patrón adecuado en vez de estar realizando un ataque de manera ciega. Y el ejemplo que tienen acá no está implementado en la herramienta, en la versión actual, pero sería la manera en la cual ustedes lo correrían. Podrían tener un TXT, una lista de direcciones B6, y le darían a la herramienta esas direcciones como entrada. Bien, habiendo implementado esta herramienta, algo que yo personalmente tenía ganas de hacer es decir, probar esto en la realidad, a ver qué se encontraba. Y básicamente la primera cuestión fue decir, a ver qué sistemas B6 podíamos encontrar. Entonces, el origen, digamos, la fuente de información en este caso fue el sitio de Alexa, que yo me pegué la sorpresa de que podías bajar en un zip el listado de los dominios, 1 millón de dominios más populares, y en el sitio de ISO, de World IPv6 Launch Day, donde podés tener el listado de sitios que participaron del Launch Day, entonces es bastante probable de que tengan soporte B6. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros acá? Tomar de cada uno, por ejemplo, el listado de los 1 millón de sitios más populares, ver cuáles de esos sitios tenían récords de tipo cuádruple A, es decir, cuáles tenían soporte B6. Para aquellos sitios que tenían soporte B6, obtuvimos los récords NS para servidores de dominio y después mapeamos a las direcciones B6 y obtuvimos registros MX de servidores de mail y después obtuvimos los registros A correspondientes. Y la idea fue después, una vez habiendo obtenido una cantidad enorme de direcciones IP versión 6, analizar de manera automática los identificadores de interfaz a ver qué patrones seguían. Estos son los resultados. Acá no importa el valor en sí, sino la proporción en sí. A la izquierda lo que tienen son los resultados en lo que hace a direcciones IP versión 6 de sitios web. Fíjense que en celeste son direcciones de tipo low byte, quiere decir identificadores de interfaz todos en 0, donde se varía nada más que el último byte. Y en la siguiente, en las proporciones, que es más o menos importante, en naranjo, color que sea, son direcciones que incluyen una dirección B4. Fíjense que si uno ya cubre esos dos patrones, tiene más de la mitad de las direcciones cubiertas. A la derecha lo que tienen son registros cuádruple A para servidores de mail, ¿sí? Las proporciones cambian un poco, fíjense que no son exactamente iguales, pero básicamente la cosa es así. Y si alguno se pregunta por qué tenemos después duplicados esos gráficos de torta, es de que en los de arriba corresponden a dominios, ¿sí? Y en muchos casos un mismo dominio está hosteado en las mismas direcciones. Abajo lo que hicimos fue quitar direcciones duplicadas. Entonces, por ejemplo, si hay varios sitios utilizando Akamai, bueno, en los gráficos de abajo esas direcciones se consideran una vez, mientras que en la de arriba se lo considera una vez por cada vez que se utiliza. En este caso tienen estadísticas similares para los que son registros MX. Fíjense que las proporciones variaron, muchas más de tipo low byte. Y si quitan las duplicadas, fíjense que más del 80% de las direcciones las tienen allá con direcciones de tipo low byte. Y lo mismo, en el caso de la izquierda, corresponde al análisis de los sitios que figuran en el sitio de ISO, mientras que en el caso de la derecha corresponde a un análisis exactamente igual, pero de los sitios que figuran en el top 1 millón de Alexa, ¿sí? Básicamente, obviamente es más significativo el de la derecha, pero por una cuestión de hacer las cosas completas, las hicimos con ambos.